Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy veremos progresiones aritméticas en la resolución de problemas en diferentes ámbitos. Para ello recordemos la fórmula de cualquier término de la progresión aritmética y tenemos lo siguiente. Para hallar cualquier término es igual al primer término más el número del término menos 1 por su diferencia. También recordemos la suma de los primeros términos de una progresión aritmética y tenemos lo siguiente. Para encontrar la suma de ciertos términos es igual al número de términos sobre 2 que multiplica a 2 por el primer término más n, que es el número de términos, menos 1 por su diferencia. Tener siempre presente estas dos fórmulas para la resolución de problemas en progresiones aritméticas. Empecemos con el primer ejemplo y nos dice: una empresa que vende computadoras se preside que el primer mes venderá 20 computadoras, 23 en el segundo mes, 26 en el tercer mes y así sucesivamente. ¿Cuántos meses habrán de pasar antes que la compañía venda su milésima computadora? Tenemos lo siguiente. Como podemos identificar, se trata de una progresión aritmética, en donde tenemos que el primer mes vende 20 computadoras, el segundo 23 y en el tercero 26 y así sucesivamente. Identificamos que la diferencia es de 3 entre mes y mes. 3 computadoras entre mes y mes. Nos dice, la pregunta implica que la empresa está examinando el número total de computadoras vendidas y se quiere conocer cuántos términos, es decir, cuántos meses se necesita para que el total de las ventas alcancen las 1000 unidades. Es decir, cuántos meses tendrán que pasar para que la empresa venda 1000 computadoras. Utilizamos la fórmula de la suma de los términos, ya que nos dice que alcanza 1000 unidades, es decir, la suma total que tendrán que alcanzar es de 1000 unidades y podemos reemplazar. En la suma, 1000 unidades es igual al número de meses que aún no sabemos sobre 2, que multiplica 2 por el primer mes, que es 20 computadoras, más n por menos 1 por su diferencia, que es 3. Resolvemos si tenemos 2 por 20, 40, 3 por n, 3n y 3 por 1, menos 3. Resolvemos si tenemos 1000 es igual a n sobre 2, 40 menos 3, 37 más 3n. Multiplicamos 37 por n y 3n por n. Sobre 2 igual a 1000. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y tenemos que 2000 es igual a 37n más 3n al cuadrado. Este 2000 pasa a restar y tenemos 37n más 3n al cuadrado menos 2000. Ordenamos y tenemos la siguiente ecuación que nos dice que 0 es igual a 3n al cuadrado más 37n menos 2000. Queremos encontrar n o los meses que necesitan para vender 1000 unidades. Es así que podemos utilizar la fórmula general que nos dice que n es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, en donde a va a ser 3, b 37 y c menos 2000. Reemplazamos y tenemos menos b, 37, más y menos b al cuadrado, que es 37 al cuadrado, menos 4 que multiplica a 3 y que multiplica a 2000. Todo sobre 2 por a, que es 3. Resolvemos y tenemos 37 al cuadrado, 1369. 4 por 3 y por 2000, 24.000. Menos por menos, más. Resolvemos la suma que está dentro de la raíz y tenemos 25.369. Vamos a tener dos respuestas, una utilizando el signo positivo y una utilizando el signo negativo. Menos 37 más la raíz de 25.369 es sobre 6, es 20,4. Si utilizamos el signo negativo, tenemos menos 37 menos la raíz de 25.369 sobre 6 es igual a menos 32,7. Vamos a descartar este resultado con signo negativo y utilizar el resultado con signo positivo. Es así que decimos que la respuesta sería: la empresa venderá su milésima computadora durante el mes 20. Es decir, los meses que necesita para vender su milésima computadora, las 1000 unidades de computadora, son 20 meses.
Continuemos con otro ejemplo. Y nos dice, un atleta desea llegar a recorrer 1.200 metros sin descanso. Para lograr este objetivo se impone que cada día correrá 175 metros más que el anterior y lo hará en 7 días de entrenamiento. Es así que tenemos los siguientes datos. Nos dice que al séptimo día, él quiere alcanzar 1.200 metros. Ese séptimo día, él quiere recorrer 1.200 metros. Con una diferencia de 175 metros entre día y día. Y tenemos que el número de días es 7. Como dice aquí, 7 días de entrenamiento. Nos pregunta, ¿cuál es la distancia que el atleta recorrió el primer día? Es por ello que utilizamos la fórmula del término general para una progresión aritmética y tenemos que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Vamos a utilizar, en este caso nos da el séptimo día, que es A sub 7, es igual al primer día, más 7 menos 1 por su diferencia, que es 175. Resolvemos y tenemos 7 menos 1, 6, que multiplica 175. Y como habíamos dicho que en el séptimo día quiere alcanzar los 1.200 metros, ubicamos 1.200 metros. 1.200 metros es igual a sub 1 más 6 por 175. 6 por 175, 1.050. Este 1.050 pasa al otro lado a restar porque queremos despejar el primer día. Y tenemos 1.200 menos 1.050 es igual a 150. Es decir, el primer día el atleta recorrió 150 metros. Ahora, tenemos que encontrar la distancia total que recorrió en los 7 días. Es decir, si sumamos la distancia que recorrió el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. ¿Cuál es la distancia que recorrió en esos 7 días? Para ello tenemos la fórmula de la suma de los términos y tenemos lo siguiente. En los 7 días va a ser 7 sobre 2, que multiplica 2 por el primer día que ha recorrido 150 metros, más 7 menos 1 por la diferencia que es 175 metros. Resolviendo tenemos 2 por 150, 300, 7 menos 1, 6 por 175. Resolvemos y tenemos lo siguiente, 6 por 175, 1.050. Ahora, vamos a simplificar este 2. La mitad de 300, 155, y la mitad de 10.050, 525. Cuando simplificamos, debemos simplificar a ambos términos. 150 más 525, 675. 675 que multiplica 7 es 4.725. Es decir, la distancia total que recorrió en los 7 días es 4.725. Es decir, si sumamos la distancia que recorrió el primer día, 150, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el séptimo día, 1.200. Nos dice que va a ser 4.725 metros. Hemos dado solución a este problema que nos han planteado. Vamos con otro ejemplo que nos dice, Patricio guarda 50 centavos la primera semana, 55 la segunda semana, 60 la tercera semana y así sucesivamente. Como podemos ver, tenemos una progresión aritmética con los siguientes datos. La primera semana, 50 centavos, primera semana 50 centavos y como podemos observar hay una diferencia de 5 centavos entre cada semana. Diferencia es igual a 5. Nos pregunta, ¿cuánto habrá ahorrado al cabo de 10 semanas? Es decir, la suma en esas 10 semanas. Es decir, la primera semana 50 más 55 más 60 más la suma de todas las semanas hasta llegar a la semana 10. Es así que utilizamos la fórmula de la suma de los términos y reemplazamos. Queremos encontrar la suma en las 10 semanas. Es así que tenemos 10 sobre 2 que multiplica 2 por los 50 centavos de su primera semana más 10 menos 1 por la diferencia que es 5. Resolviendo tenemos lo siguiente. 2 por 50, 100. 10 menos 1 por 5. Y tenemos 50 menos 5. 5 por 50, 5 por 10, 50. Y 5 por menos 1, menos 5.
Resolviendo tenemos que 5 que multiplica a 145. Entonces tenemos que al cabo de las 10 semanas habrá ahorrado 725 centavos. Continuamos con la segunda pregunta y nos dice, ¿cuántas semanas deberá ahorrar hasta tener 50 dólares? Nos está diciendo que la suma va a ser 50 dólares. ¿Cuáles serán las semanas para ahorrar 50 dólares? Ahora, como estamos trabajando en centavos, recordemos que un dólar tiene 100 centavos. Entonces multiplicamos los 50 por 100 y tenemos 5,000 centavos. 5,000 centavos es igual a n sobre 2, que multiplica 2 por los 50 centavos de la primera semana, más n menos 1 por su diferencia, que es de 5 centavos entre semana y semana. 5,000 entonces es igual a n sobre 2, 2 por 50, 100, más 5 por n, 5n, y 5 por menos 1, menos 5. Resolvemos y tenemos lo siguiente. Este n pasa a multiplicar a 100 más 5n menos 5 sobre 2. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y 5,000 por 2, 10,000. N por 100, 100n. N por 5n, 5n al cuadrado. Y menos 5 por n, menos 5n. Resolvemos. Este 10,000 que está aquí pasa al otro lado a restar. Y tenemos lo siguiente. 5n al cuadrado, 100n menos 5n más 95n. Y tenemos menos 10,000. Debemos encontrar las semanas. En este caso van a ser n. N va a ser semanas. Queremos encontrar ese número de semanas para que ahorre 50 dólares. Es así que tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula general que nos dice n es igual a menos b más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y tenemos a va a ser 5, b 95 y c menos 10,000. Reemplazamos y tenemos menos 95 más menos b al cuadrado, 95 al cuadrado, menos 4 por a, que es 5, y por c, que es 10,000, menos 10,000. Resolvemos. 95 al cuadrado es 9,025, menos por menos más. 4 por 5, 20, por 10,000 son 200,000. 2 por 5, 10. Resolvemos la suma que está dentro de esta raíz y tenemos que menos 95 más menos 209,025 sobre 10. Resolvemos la raíz y tenemos lo siguiente. La raíz de 209,025 es igual a 457,19. Utilizando el signo positivo, vamos a tener lo siguiente, que n es igual a 36,22. Menos 95 más 457,19 sobre 10 es 36,22. Utilizando el signo negativo vamos a tener lo siguiente, menos 95 menos 457,19 sobre 10 es menos 55,21. Vamos a tomar en este caso la respuesta con signo positivo, que es 36,22, redondeando 36. Es decir, tenemos, ¿cuánto habrá ahorrado al cabo de 10 semanas? Lo hemos calculado, que es 725 centavos. Y nos pide cuántas semanas deberá ahorrar hasta tener 50 dólares. Es así que tenemos que necesita 36 semanas para ahorrar 50 dólares o 5,000 centavos. Continuemos con otro ejemplo. Y nos dice, un obrero tiene que echar una carretilla de abono al pie de cada árbol de una fila de 20 árboles. Aquí tenemos el obrero y tiene que poner este abono al pie de cada árbol. Y son 20 árboles, los cuales están a 6 metros uno del otro. Es decir, una distancia de 6 metros entre árbol y árbol. Y nos dice que tiene una pila de abono, está en línea recta con los árboles. Aquí lo vemos en línea recta y que se encuentra 8 metros delante del primer árbol. Nos dice, ¿cuál es la distancia total que recorre el obrero si al final deja la carretilla sobre la pila de abono? Es decir, se va a ir hasta el árbol que se encuentra en posición 20 y tiene que regresar a dejar la carretilla. Es decir, la distancia que va hacia el árbol y que regresa hacia la pila de abono.
Es por eso que calculamos lo siguiente. Para calcular la primera distancia, tenemos lo siguiente. El obrero tiene que ir desde aquí hasta esta parte de aquí, recorre 8 metros. Esos 8 metros, pero solo es para llegar al árbol. Tiene que regresar a la pila de abono. Para ello, tenemos lo siguiente. 8 más 8, 16. Continuemos con el siguiente. ¿Qué nos dice? Para llegar al segundo árbol tenemos 8 metros y 6 metros. 8 más 6, 14. 14 más 14 son 28. 28 metros será la distancia que recorre para ir y volver a la pila de abono. Para llegar al tercer árbol, recorre 8 más 6 y más 6, que son 20. 20 más 20 de vuelta son 40. Para llegar a este último cuarto árbol de aquí tenemos 8 más 6 más 6 y más 6, que son 26 metros. 26 más 26 son 52 metros, tanto de ida como regresa a la pila, como cuando regresa a la pila de abono. Tenemos que sumar la distancia entonces que va hacia el árbol y que regresa a la pila de abono. Es así que encontramos el primer término que nos dice que es 16, o la primera distancia recorrida, 16. Y podemos observar que la distancia entre término y término es de 12. Tenemos que 28 menos 16, 12. 40 menos 28, 12. 52 menos 40, 12. Entonces tenemos una diferencia de 12 metros. Nos dice, ¿cuál es la distancia total que recorre el obrero si al final deja la carretilla sobre la pila de abono? Es decir, la distancia total, la suma de todas estas distancias. Y tenemos lo siguiente. La suma de los 20 árboles. Si tenemos 20 sobre 2 es igual a 2 por la primera distancia que es 16, más 20 menos 1 que multiplica la diferencia que es 12 entre árbol y árbol. Y tenemos lo siguiente. 20 sobre 2, 10. 2 por 16, 32. Y 20 menos 1, 19, que multiplica 12. Resolviendo tenemos 19 por 12, 228. Sumamos y tenemos 32 más 228, 260, que multiplica a 10. Entonces nos dice que a la distancia total que el obrero tendrá que recorrer desde que sale desde la pila de abono hasta que llega al último árbol es de 2.600 metros. Tendrá que recorrer 2.600 metros. Continuemos con este ejemplo. Nos dice, en una plantación hay 50 filas de árboles, lo que no quiere decir que son 50 términos. Si cada fila tiene un árbol más que el anterior, ¿qué nos quiere decir esto? Que la diferencia entre árbol y árbol será de 1. Si la fila 12 tiene 38 árboles, lo mismo que decir que el término 12 será 38. Calcule cuántos árboles habrá en la primera fila, en la segunda fila y en la plantación completa, es decir, la suma de todos los árboles en toda esa plantación. Y tenemos los siguientes datos. A sub 1 no lo conocemos, pero conocemos a sub 2, la fila 12, que nos dice que tiene 38 árboles. Y la diferencia nos dice que es de un árbol entre fila en fila. Calculemos entonces. Con la fórmula general nos dice A sub 12 es igual a la primera fila que no conocemos, más 12 menos 1 por la diferencia que es 1. Hemos dicho que la fila 12 tiene 38, entonces reemplazamos. 38 es igual a la primera fila más 12 menos 1 que multiplica 1. Resolviendo tenemos 12 menos 1 por 1, 12 menos 1. 12 menos 1 es 11. 38 es igual a la primera fila, los números de árboles en la primera fila, más 11. 38 menos 11 es igual a sub 1, primera fila. 28 menos 11 es 27. Lo que nos quiere decir que en la primera fila hay 27 árboles. Calculemos la segunda fila. La segunda fila nos dice A sub 1 más 2 menos 1 por 1. Es el número de filas. Tenemos A sub 2. La primera fila nos dice que es 27. Más 2 menos 1 por 1. Resolviendo tenemos 27 más 1. 27 más 1, 28. Lógicamente,
Si nos dice que se diferencia entre un árbol y entre fila y fila, si la fila 1 tiene 27 árboles, lógicamente la fila 2 va a tener 28 árboles. Y nos dice la plantación completa. La plantación completa significa la suma de los árboles entre cada fila. Es decir, si sumamos 27 que tiene la primera fila, 28 la segunda fila, 29 la tercera fila y así sucesivamente. Estamos hablando de la suma de los términos. Utilizamos para ello la suma de los términos de una progresión aritmética y tenemos que la suma es igual a lo siguiente. Nos dice que hay 50 filas, entonces vamos a sumar las 50 filas. Es igual al número que es 50 sobre 2, que multiplica 2 por los primeros árboles que son 27, más el número que es 50, menos 1 por su diferencia que es de 1. Resolviendo tenemos 50 dividido para 2 a 25. 2 por 27, 54. 50 menos 1, 49, que multiplica 1, 49. Resolviendo 54 más 49, 103. 25 por 103 tenemos 2.575. Entonces, los árboles que van a haber en toda la plantación es de 2.575 árboles. Hemos calculado entonces cuántos árboles tiene la primera fila, cuántos árboles tiene la segunda fila y cuántos árboles tiene la plantación completa, es decir, las 50 filas de árboles.